Bueno, empezamos entonces. Habíamos visto hasta dimensionamiento de armadura de corte. Quiero repasar esta partecita y después continuamos con la última parte analítica del procedimiento de cálculo y después vemos el gráfico. ¿Sí? Había dicho que el procedimiento para el dimensionamiento de la armadura de corte comenzaba con el cálculo del tau 0, ¿sí? Tau 0A porque está en el apoyo A, ¿no es cierto? Pero en este caso es igual en ambos apoyos. Por eso al final dice igual tau 0B. Bueno, el tau 0A sería la tensión una tensión de corte, ¿está? Pero que no existe en realidad en la viga. No existe en realidad en la viga, pero nos va a servir para calcular la tensión que sí existe en la viga, que sería el máximo tau 0. ¿Está? Entonces la formulita para calcular el tau 0 es el corte dividido el ancho, o sea, el B0, por el brazo de palanca Z, o sea, reemplazamos ese brazo de palanca o cupla Z por el KZ por H. ¿Está? Entonces, el corte, como estamos trabajando en el apoyo A, sería el corte en A dividido B0 por KZ por H, que haría en definitiva la fórmula. Reemplazamos los valores. El corte en A era 3.965 kilogramos, dividido el B0, que es 20, por el KZ que sacamos de la tabla T2 al principio, ¿no es cierto?, cuando elegimos nuestro KH según el tipo de hormigón, por la altura disponible, que también calculamos al principio del ejercicio, que era 36,9 centímetros. Todo eso nos da 6,47 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ahí entre paréntesis dice no existe, ¿no es cierto? Y ahí al lado también dice igual al tau 0B. ¿Estamos? Bueno, a continuación vamos a calcular las dos distancias, las siguientes dos distancias. XM, que era la distancia entre el último, es la distancia entre el último corte y el punto donde se vuelve cero, o también en la distancia entre un punto de apoyo y donde el momento flector es el máximo. ¿Está? En este caso, como una viga uniformemente repartida en toda su longitud, no tiene cargas puntuales en ninguna parte del tramo, el XM está en el medio de la viga, ¿sí? Entonces, podemos decir que el XM es la luz de cálculo dividido 2 en centímetros, ¿no es cierto? Son en centímetros. Entonces, reemplazamos la luz de cálculo en centímetros, dividimos por 2 y nos da ahí 210 centímetros. Después tenemos la distancia R. La distancia R era la distancia que existe entre el eje de apoyo y el eje neutro de la viga, ¿sí? Esa distancia R me indica por dónde está pasando la posible fisura o fractura de corte, ¿sí? Ahora en el gráfico les voy a ampliar un poco más. Se resuelve con la formulita medio por, entre paréntesis, H más C, ¿sí? Reemplazamos los valores, eso nos da medio por 36,9 más 20, entre paréntesis eso, ¿no es cierto? Y nos da una distancia R de 28,45 centímetros. A continuación, estamos en condiciones de poder calcular el máximo tau 0. Repito, tau 0, máximo tau 0A, porque estamos trabajando en el apoyo A, pero en este caso es igual también en el apoyo B. En ambos apoyos son iguales las tensiones de corte. El máximo tau 0A es nada más y nada menos la tensión de corte que sí existe y que absorben en forma conjunta el hormigón y el acero. Recuerda que nosotros estamos calculando elementos de hormigón armado. ¿Está? Bueno, acá con esta formulita vamos a calcular las tensiones de corte que absorben tanto el hormigón como el acero. ¿Está? Se resuelve con la formulita XM menos R dividido XM por el tau 0. ¿Está? Recuerden que aparece la A ahí porque es en el apoyo A. ¿Estamos? Reemplazamos los valores, 210 menos 28,45 dividido 210 por 6,47 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso nos da un valor de 5,59 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Está? Escucho perdón. Estaba escuchando un eco y había sido que es de mi computadora nomás. Disculpen. Ustedes tienen su micrófono apagado, ¿no es cierto? Muy bien. Sigo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Ustedes me confirman eso, por favor? Sí, profe.
Bueno, continúo. Una vez que hallamos el valor del máximo tau 0, tenemos que entrar a la tabla T57. ¿Recuerden eso? ¿Sí? En la tabla T57 tenemos que ver en qué caso de corte se encuentra nuestra viga, ¿sí? Con esa carga y con esas características que tiene. ¿En qué caso de viga, en qué caso de corte se encuentra nuestra viga? Muy bien. Vamos a la tabla T57 con ese valor y nos posicionamos en la columna del hormigón armado con el que estamos trabajando. Acá está. Vamos a posicionarnos en la columna del hormigón con la que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ubicar sí, nuestro resultado entre los valores que aparecen ahí. Por ejemplo, entre el valor del tau 011 para un hormigón 130, que es 3,5, y el valor del tau 012 para el hormigón 130, que es 5, si aparece entre esos valores nuestro resultado de máximo tau 0, estaríamos en primer caso de corte. Si aparece entre 5 y 12, estaríamos en segundo caso de corte. Si aparece entre 12 y 20, estaríamos en tercer caso de corte. ¿Qué pasa si nos das menor al valor de 3,5? Repito, estamos hablando para un hormigón 130. Si usted está trabajando con un hormigón 170, van a utilizar los valores de la columna del hormigón 170 y así, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa si me da menor al tau 011? Vamos a hablar en general. Si me da menor al tau 011, independientemente del hormigón con el que estemos trabajando. Ahí nos dice que el hormigón solo absorbe las tensiones de corte. En ese caso, cuando el hormigón solo absorbe las tensiones de corte, no tenemos que seguir calculando. Ahí termina nuestro ejercicio. En realidad no termina. Hay que calcular únicamente los estribos mínimos, porque sí o sí la viga va a llevar estribos. Todos saben lo que es el estribo, ¿no es cierto? Todos conocen lo que es el estribo, ¿sí? Es lo que le da forma rectangular a nuestra viga, ¿sí? ¿Está? Muy bien. ¿Qué pasa si nos da un valor superior al tau 0,3? Si nos da un valor superior al tau 0,3, nos está indicando que con esas características y con esa carga a la que está sometida la viga, no va a funcionar, no va a poder absorber las tensiones de corte en la que se encuentra. Entonces hay que redimensionar la viga, es decir, hay que aumentar las dimensiones de la viga. Vamos a suponer que estamos trabajando en una viga de 20 por 40, que es el caso de este ejercicio, no aguanta con esa medida, entonces tenemos que trabajar 20 por 45, 20 por 50 para que pueda estar dentro de estos parámetros y que absorba las tensiones de cortes que se van a producir en la viga. ¿Está? Y acá una aclaración. Cuando dan el tercer caso, el acero, perdón, es el único elemento que va a absorber todas las tensiones de corte. ¿Está? El acero, repito, cuando dan el tercer caso, es el único elemento que va a absorber todas las tensiones de corte. En el primer caso, mayoritariamente absorbe el hormigón. En el segundo caso, mayoritariamente absorbe el acero. Y en el tercer caso, únicamente el acero. ¿Está? ¿Se entiende? Muy bien. Nuestro valor era 5,59, es decir, que está entre 5 y 12, es decir, que está en un segundo caso de corte. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Cuando está en un segundo, acá dice, está en menor a 5, el tau 0,12, mayor a 12, menor a 12, perdón, mayor a 5, menor a 12, entonces está en un segundo caso de corte. ¿Sí? Está en un segundo caso de corte. Muy bien. Para un segundo caso de corte, ahora tenemos que calcular, porque ya sabemos que algo absorbe el hormigón. Ahora lo que tenemos que tratar de definir es cuánto va a absorber el acero. ¿Cuánto va a absorber el acero? Dependiendo del caso en el que esté, ¿sí? Nosotros lo que vamos a calcular ahora es el máximo tau. El máximo tau es la tensión que absorbe únicamente el acero. Repito, el máximo tau es la tensión que absorbe únicamente el acero. ¿Cómo hacemos eso? Con una fórmula. La fórmula va a depender del caso en el que estemos trabajando, ¿sí? Como es en el segundo caso, ahora la fórmula para el segundo caso es máximo tau 0 al cuadrado dividido tau 0,2, ¿sí? Es decir, máximo tau 0 es el valor de 5,59 que calculamos arriba, al cuadrado dividido el tau 0,2. El tau 0,2, ¿de dónde sale?
de nuestra tabla de 57, ¿sí? Que sería el valor de el tau 02, sería el valor para el hormigón de 130, 12. ¿Sí? Ahí sale el 12. ¿Entienden? Eso nos da un resultado de 2,60 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Está? ¿Quiénes son los hierros que van a absorber esas tensiones de corte? Repasemos también acá que nosotros más arriba habíamos hecho el dimensionamiento de la armadura de flexión. La armadura de flexión es encargada justamente de absorber los esfuerzos de tracción y compresión si fuese necesario. En este caso particular, solamente de tracción. ¿Está? Esa armadura, en principio, en el medio del tramo, no podemos usar para absorber las tensiones de corte. Los elementos que van a, o la armadura que van a absorber esas tensiones de corte van a ser los estribos y lo que vamos a denominar barra doblada. ¿Sí? Lo que vamos a denominar barra dobladas. ¿Estamos? Muy bien. Y acá hace algunas aclaraciones, que es lo que yo ya le dije hoy, solamente que aparecen las fórmulas. En el primer caso, el máximo tau va a ser igual a 0,4 por máximo tau 0. En el segundo caso, máximo tau 0 al cuadrado sobre tau 0,2, que es lo que hicimos ahora. Y en el tercer caso, el máximo tau va a ser igual al máximo tau 0. ¿Está? Son las formulitas, las distintas formulitas según el caso en el que estemos trabajando. ¿Alguna duda de esto hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ahí en el máximo tau A sería, en el datos teóricos, Sí. Ajá. ahí donde dice Sí. 0,4, ¿ese de dónde sería? Eso sería una fórmula si estuviese en el primer caso. Vamos a suponer que nuestro valor del máximo tau 0 nos da Sí. 4,5. Si nos da 4,5, nos vamos a nuestra tabla y vemos que 4,5 estaría entre 3,5 y 5, ¿no es cierto? Y 5. Estaría Sí. entre 3,5 y 5. Sí, en ese caso estaría en el primer caso de corte. Sí. ¿Vamos hasta ahí? Si estuviese en Sí. el primer caso de corte, vamos a tener que usar esta fórmula de acá. Ajá. ¿Se entiende ahora? Ah, sí. 0,4 por 4,5 sería. Sí. ¿Está? En Sí. nuestro caso, como está en el segundo caso, el 5,59, usamos esta Sí. fórmula de acá. Que es lo Ah, que vemos reflejado acá, ¿no es cierto? sí. Ah, Y si ok. estuviese en el tercer caso, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Ujú. Esto Es decir, que el dependiendo de valor la del tabla. máximo tau es igual al máximo. Eso dependiendo de la tabla y el caso en el que estés, en el que te dé tu corte. Ajá. ¿Está? Sí. ¿Se entendió? Sí. ¿No? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Sigo, ¿sí? Bueno, termina ahí el ejercicio, la parte analítica. A ver, esta parte está muy seguida, todo, pero bueno, vamos a tratar de entenderle. ¿Sí? Decíamos entonces que el máximo tau son las tensiones de corte que tienen que absorber los estribos, que lo vamos a denominar tau B, y las barras dobladas, que lo vamos a denominar tau S. ¿Está? Ahí dice tensión que absorbe los estribos, el tau B, más tensión que absorben las barras dobladas. ¿Está? Vamos a empezar por los estribos, ¿sí? Y los estribos, para el segundo caso, vamos a utilizar esto para la separación máxima. Un hierro del 6 cada 25 centímetros o 0,5 por D0, o un hierro del 6 cada 0,5 por D0. Calculamos ambas separaciones o comparamos ambas separaciones de estribos. Tenemos 25 centímetros, 0,5 por D0, 0,5 por 40 sería, nos da 20 centímetros. Entre 25 centímetros de separación máxima y 20 centímetros de separación máxima, utilizamos la de menor separación. Es decir, se adopta
la de menor separación, entonces nos queda un hierro del 6 cada 20 centímetros. Con ese dato de un hierro del 6 cada 20 centímetros, vamos a la tabla T64. Vamos a la tabla T64. Esta sería la tabla T64 y hacemos la siguiente lectura. Nos vamos a posicionar en la fila de ancho de viga de 20 centímetros. Y después, todas las columnas son separaciones. Todas las columnas son separaciones de los estribos. ¿Está? ¿Sí? En nuestro caso, nos vamos a posicionar en la columna de separación de 20 centímetros. Y hacemos la lectura de la tensión que absorbe un hierro del 6 cada 20 centímetros, en un ancho de viga de 20 centímetros también. ¿Está? ¿Se entendió cómo, de dónde sale ese 3,40 que sería la tensión que absorbe nuestros estribos? ¿Sí? Sí. Bueno, continúo. Bien, ahora, dijimos, el estribo a la barra doblada, pero ¿qué pasa? Recordemos un poquitito, acá dice, al ser el tau B, o sea, la tensión que absorbe nuestros estribos, 340, mayor al máximo tau, el máximo tau, recuerden que era la tensión que debían absorber las barras dobladas y los estribos. Pero resulta que es mayor lo que tenemos de estribos de lo que necesitamos. Si es así, no necesitamos barras dobladas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estribos solos absorben las tensiones de corte. ¿Está? Y después aclara lo siguiente, que esto es a tener en cuenta en el caso de que no necesitemos nada de armadura para las tensiones de corte. Cuando no necesitamos nada de armadura para las tensiones de corte, por reglamento necesitamos poner estribos mínimos. ¿Cómo se calculan los estribos mínimos? 0,25 por máximo tau. ¿Sí? 0,25 por máximo tau. En este caso, 0,25 por 5,59 nos da 1,40. Comparamos rápidamente para saber si estamos en buenas condiciones ese estribos mínimos y el que nosotros calculamos o elegimos más arriba, ¿sí? El 1,40 es mucho menor al que nosotros adoptamos, que sería 3,40, entonces estamos en buenas condiciones. Repito, nos sirve también para cuando, llegado el momento, no necesitemos armadura de corte, sí o sí tenemos que poner estribo, porque el estribo es el que le da la estructura rectangular a nuestra viga, donde se van a atar los hierros de la armadura de flexión si no tuviese estribo. O sea, sí o sí va a llevar estribo la viga. ¿Está? Entonces debemos calcular cuál sería el estribo mínimo. ¿Está? Y acá lo que hace es comparar el mínimo que exige por reglamento y el que nos dio por cálculo, o el que adoptamos nosotros. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, ahí un poquitito gráficamente, ya vimos el otro día, qué sería la distancia R, le decía, entre el eje de apoyo y donde corta esta línea de trazo que está acá, al eje neutro de la viga, ¿sí? Que es donde supuestamente la fisura o la grieta del corte se provocaría. ¿Está? Después esto era semejanza de triángulos, donde por medio de la igualdad de propiedades de triángulos se hallaba la fórmula para el máximo tau cero. Y después acá era de dónde hasta dónde va la distancia Z o el brazo de palanca, que va desde el baricentro del sector comprimido, del área comprimida, hasta el baricentro de la sección del acero. Eso sería, entre esos dos puntos se produce la cupla. ¿Qué es la cupla? Dos fuerzas contrarias de igual intensidad, ¿no es cierto? Paralelas. Muy bien. ¿Está? ¿Se entendió? Vamos a esta parte y después desarrollamos el siguiente ejercicio. Les voy a pasar diagramas vacíos de esto, así ustedes no tienen que estar dibujando. ¿Está? Les voy a pasar diagramas vacíos, en donde ustedes van a tener que completar los valores únicamente. ¿Está? Y no estar dibujando todo esto. Bueno, este es un diagrama para
para el primer ejercicio, en donde aparece el esquemita estructural de nuestra viga, en donde tenemos las reacciones, la luz de cálculo, el Q. El siguiente diagrama sería el esfuerzo de corte, donde tenemos QA y QB. Y el siguiente diagrama sería de tensiones de corte, ¿sí? Donde aparecen todos esos triangulitos ahí, es de tensiones de corte. En donde, les decía, el tau 0 es bien en el extremo de la viga y no existe, por eso está con línea punteada. Este valor es el que nos dio por cálculo, ¿sí? En ambos apoyos se repite ese valor. El siguiente valor que aparece es el del máximo tau 0, 5,59. ¿Está? El siguiente valor que aparece es el máximo tau, que sería la tensión que absorbe el acero, ¿sí? Y después aparece en una figura rectangular la tensión que me absorbe el estribo, ¿sí? El estribo va a estar en forma repartida, separado en forma constante, digamos, dijimos cada 20 centímetros. Entonces, en todo el tramo de la viga va a absorber esa tensión que me indica ahí. ¿Está? ¿Qué otro dato aparece? El R, que es esa distancia que ustedes ven ahí, que en ese lugar van a estar tanto en la punta más alta del triángulo del máximo tau y del máximo tau 0. Y bueno, eso es lo que aparece en el diagrama de tensiones. Seguimos un poquitito más. Después tenemos el cortecito con el desglose. En el cortecito, como hacíamos en losa, ¿sí? Tenemos que indicar nuestra armadura principal, los estribos en este caso, y arriba lo que vamos a tener, con nosotros hicimos el cálculo del dimensionamiento de la parte traccionada, que sería la de acá abajo, ¿no es cierto? Pero arriba, ¿qué? ¿Le vamos a dejar sin armadura a nuestra viga? No. Si no hay armadura de compresión, que sería en la parte superior, porque nos da simplemente armada nuestra viga, tenemos que utilizar como mínimo 2 hierros del 6, que le vamos a llamar percha, ¿sí? La percha es para colgar algo, ¿no es cierto? En este caso, nos sirve para darle estructura o colgar nuestra armadura de la viga, ¿está? Si no tuviese esas dos perchas, ¿sí? Nuestra viga, ¿sí? No tendría rigidez o estructura en la armadura en la parte superior. ¿Entienden? Después en el desglose, ustedes ven ahí, lo que está abajo sería nuestra armadura de tracción, ¿sí? Acá están las dos opciones, no se decidió por una. ¿Se acuerdan que había dos opciones? 5 hierro del 12 o 3 hierro del 16. Y las perchas aparecen ahí, 2 hierro del 6. Un cortecito indicando las perchas, la armadura de tracción y los estribos, de qué medida tiene inclusive, van a ser inclusive. Bueno, ahí terminaría el gráfico. ¿Está? Repito, yo le voy a pasar este gráfico de diagramas vacío, así ustedes pueden completar cuando tengan que calcular cada una de las vigas. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Vamos a entrar con el mismo enlace para la siguiente parte, ¿sí? Le voy a explicar ahora una viga, todo igual, digamos, el procedimiento, solamente que se agrega un par de pasos más, se agrega un par de pasos más cuando es doblemente armada. Repasemos rápidamente que una viga es simplemente armada cuando únicamente vamos, a ver, acá le voy a explicar sobre el cuadrito número 2. Bueno, para saber simplemente armada o doblemente armada, el cuadrito número 2, la tabla T2, perdón, nos indicaba eso. Si nuestro KH en el dimensionamiento de la armadura de flexión, si nuestro KH estaba en el primer cuadrito o en el cuadrito de arriba, íbamos a calcular esa viga como simplemente armada. ¿Qué quiere decir? Que únicamente vamos a desarrollar o dimensionar la armadura de tracción, la que va a estar abajo, ¿sí? En cambio, si el valor del KH nos da en la segunda parte, es decir, acá en la parte de abajo, en la segunda parte del cuadrito de la tabla T2, vamos a considerar nuestra viga como doblemente armada. Es decir que es tanta la carga, los esfuerzos a los que está sometido nuestra viga, que el hormigón
el hormigón solo no va a poder absorber todos los esfuerzos de compresión a la que está sometido la viga, y vamos a necesitar ayuda del hierro. Por eso es doblemente armada, armadura de tracción, ¿sí? Y armadura de compresión. Recordemos también que el acero es el elemento que mejor trabaja la tracción y el hormigón es el elemento que mejor trabaja la compresión, pero resulta que por las características que tiene esta viga y por las cargas a las que está sometida, el hormigón solo no está en condiciones de poder soportar todos los esfuerzos de compresión, entonces vamos a necesitar ayuda del acero. En caso de que necesitemos ayuda del acero, se convierte nuestra viga en doblemente armada. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, hacemos un cortecito. Voy a esperar que haga la conversión de la grabación y arrancamos con con otra reunión con el mismo enlace. ¿Sí?